Aló, aló. Bueno, vamos a comenzar la clase. Este, Ayer hicimos este ejercicio, ¿no? Acerca de un tubo el cual se enfría con la temperatura a través del aire que lo rodea. Hoy vamos a hacer otro ejercicio, pero lo vamos a hacer con una esfera, que es lo que le expliqué ayer acerca de la esfera, al final de la clase. Y vamos a ver este ejercicio que está acá. ¿Vieron? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Dice, una bola de acero inoxidable de 25 centímetros de diámetro, cuya densidad es de 8.000 a 55 kilogramos sobre metros cúbicos y que en este caso, coeficiente, en este caso de coeficiente, ay, se me olvidó. Ajá, capacidad calorífica de 480 joules sobre kilogramos grados centígrados, se extrae del horno a una temperatura uniforme de 300 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. Primero nos están dando el diámetro de la esfera, que viene siendo 25 centímetros. Y colocamos aquí los 25 centímetros. Me dicen que la densidad de la esfera viene siendo 8.055 kilogramos sobre metros cúbicos. Colocamos aquí la densidad. Y la capacidad calorífica, en este caso CP, viene siendo de 408 joules sobre kilogramos grados centígrados. Ok. Se extrae del horno a una temperatura uniforme de 300 grados centígrados. Quiere decir que la esfera estaba en el horno, ¿no? Y inmediatamente a lo que se saca, la temperatura que tenía la esfera viene siendo igual a 300 grados centígrados. A continuación, la bola se expone al flujo de aire a presión atmosférica de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces quiere decir que se saca del horno y se deja enfriar, pero simplemente se deja enfriar con el aire que lo rodea. En este caso colocamos la temperatura de la esfera, que viene siendo los 300 grados centígrados. En ese momento, cuando se saca del horno, me dicen que la temperatura, en este caso del fluido, que viene siendo la temperatura del aire, viene siendo 25 grados centígrados, que es la temperatura a la cual ella va a refrescar, pero es la temperatura del aire. Entonces quiere decir que aquí vamos a colocar esta temperatura que nosotros tenemos acá. Esta temperatura sería la temperatura del aire, la que nosotros tenemos allí. Ok, entonces, que 25 grados centígrados a una presión de una atmósfera. También nos dicen que, cancelar, también nos dice que con una velocidad del aire de 3 metros sobre segundo. Quiere decir que esta velocidad sería la del aire. Entonces quiere decir que coloco aquí la velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, ajá. Llega el momento en que la temperatura superficial de la esfera o de la bola cae a 200 grados centígrados. O sea, hay un intercambio de calor, pero con el aire de la esfera, pero la esfera pasa de 300 a 200 grados centígrados. Entonces quiere decir que aquí tendríamos una esfera, una temperatura cuando sale del horno de 300 grados centígrados y una temperatura cuando ella se enfría debido a la corriente de aire de 200 grados centígrados. Se pregunta, determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio durante este proceso de enfriamiento. Entonces quiere decir que en este caso nos están pidiendo el flujo de calor y por supuesto no solamente eso, sino determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Es lógico, si nosotros queremos el flujo de calor viene siendo el coeficiente convectivo multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces necesitamos ese coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y ese coeficiente convectivo de transferencia de calor lo vamos a conseguir a través del número de Nusselt. ¿Ya? Ok.
Entonces, para darle solución a la problemática, lo primero que necesitamos es determinar el número de Nusselt. El número de Nusselt viene siendo igual a la conductividad térmica multiplicada, perdón, el coeficiente convectivo de transferencia de calor debe ser igual a la conductividad térmica multiplicado por el número de Nusselt dividido entre el diámetro, ¿cierto? Creo que es así. Entonces, y por supuesto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, en realidad lo vamos a sacar de la fórmula. ¿Comprendieron? ¿Para quién? Para lo que nosotros llamamos esfera. ¿Vieron? Que en este caso sería el número de Nusselt para esfera. Y vamos a utilizar esta ecuación. ¿Vieron? Primero, esta ecuación para determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. En este caso, H, que sería igual a la conductividad térmica multiplicado por el número de Nusselt dividido entre el diámetro. Pero para hacer eso necesitamos el número de Nusselt. Y el número de Nusselt lo vamos a buscar con esta ecuación grandota que nosotros tenemos allí. ¿Vieron? En este caso sería el número Reynolds multiplicado por, perdón, 0 a 2 más 0.4 del número de Reynolds elevado a un medio más 0,06 del Reynolds elevado a 2 tercios multiplicado por el número de Planck elevado a 0.4 multiplicado por esta relación de coeficientes convectivos, perdón, en este caso, viscosidad, bien sea la viscosidad del fluido y la viscosidad de la superficie en la cual tenemos. Esta viscosidad de superficie, por supuesto, es una viscosidad promedio que nosotros tenemos de la esfera a esa temperatura cuando ella cae, comienza a establecerse. ¿Vieron? Ok. Ok. Entonces, ahí tendríamos cómo determinar el número de Nusselt a través de esta ecuación. Nos vamos para acá. Y clase, transferencia de calor. Y eso es lo que vamos a determinar. Necesitamos el número Reynolds, ¿cierto? Para determinar el número Reynolds, por supuesto, el Reynolds habíamos dicho que depende de la densidad, la velocidad sobre el diámetro, ¿no? Pero también viene, por la velocidad, perdón, sobre el diámetro, o también viene siendo igual a lo que nosotros llamamos la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Esa es la más sencilla que nosotros habíamos visto anteriormente. Era parecida a esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿cierto? A esta ecuación. Pero aquí vamos a publicar diámetro y aquí vamos a colocar diámetro, ¿vieron? Entonces, si nosotros utilizamos esta velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, se nos hace más fácil. Y nos vamos allí, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para determinar eso, la viscosidad cinemática? En realidad necesitamos establecer las propiedades del fluido. ¿Está bien? Que en este caso el fluido de trabajo viene siendo el aire. ¿Vieron? A una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar los datos a esa temperatura que viene siendo 25 grados centígrados, en la cual fluye a través de toda la esfera, que es la que nosotros tenemos acá. Y por supuesto también tenemos una relación pues, en este caso, de este valor que nosotros tenemos acá, de los 300 grados centígrados, porque en realidad nos está pidiendo que primero que determinemos en este caso el flujo de calor y segundo que estimemos en cuánto tardará el proceso. Y para determinar en cuánto tardará el proceso necesitamos el flujo de calor de la esfera. ¿Vieron? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero vamos a estudiar el fluido de trabajo que viene siendo el aire. Ok, seguimos por acá. Solución. En la solución, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con las propiedades del aire, que me dicen que es a presión a temperatura de 25 grados centígrados y presión atmosférica, nos vamos a ir a la tabla A15. ¿Está bien? ¿Dónde está la tabla A15? Supuestamente en el libro. ¿Está bien? Y en la tabla 15 tenemos las propiedades del aire a presión atmosférica. ¿Comprendieron? Aquí tendremos la temperatura, las densidades, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Por supuesto, y el número de Planck que lo vamos a utilizar para la ecuación del número de Nusselt. ¿Vieron?
Entonces, ¿a qué temperatura? Nos dicen que sería a 25 grados centígrados. ¿Comprendieron? Ahí determinamos en realidad todos los valores que vamos a necesitar, que sería la densidad y la viscosidad. En este caso, dijimos que habíamos dicho que la viscosidad cinemática, ¿cierto? Porque no vamos a utilizar la viscosidad dinámica. La conductividad térmica también la vamos a utilizar. ¿Vieron? Ok. Y el otro valor sería la temperatura promedio que nosotros tenemos entre la temperatura de la esfera, que viene siendo los 300 grados centígrados, y la temperatura a la cual enfría, que viene siendo los 250 grados centígrados, que creo que es así, ¿ya? Entonces, para establecer eso, dijeron que nosotros teníamos un cambio de temperatura, bien sea de 300 grados centígrados y llega a 200 grados centígrados. Por supuesto, esta temperatura nos da una temperatura promedio que va a ser de 250 grados centígrados. Con esa temperatura promedio, inmediatamente vamos a calcular todos los valores a esa temperatura. No, todos los valores, no solamente en este caso, la viscosidad. Entonces, pero yo voy a ubicar todos estos valores que nosotros tenemos acá. ¿Comprendieron? Desde aquí hasta acá. O sea, la viscosidad sería 4.091 por 10 a la menos 4. Y el otro valor sería a 25 grados centígrados, que sería este valor que está dado acá. ¿Vieron? Con todos esos valores que nosotros hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Extraer esa tabla, ese pedacito de esa tabla. Y lo vamos a colocar en realidad allí. Colocamos el extracto, en realidad, de las propiedades del aire. ¿Vieron? Y una vez que colocamos las propiedades del aire, colocamos a 25 y a la temperatura promedio, que viene siendo los 250 grados centígrados. ¿Comprendieron? Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No tienen pregunta, seguro. ¿Aló? ¿Aló? No tienen pregunta. Ok. Ya tenemos los valores de las propiedades que las vamos a utilizar. Dice que el número de Reynolds viene siendo igual a ¿quién? A la velocidad multiplicada por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. ¿Está bien? La viscosidad que nosotros vamos a utilizar sería de 20 a 25 grados centígrados. Sería esta viscosidad de 1,562 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Y hacemos ese valor. Buscamos el número de Reynolds. 1,562 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Y por supuesto, tenemos la velocidad. La velocidad viene siendo igual a 3 metros sobre segundo. Colocamos aquí los 3 metros sobre segundo. Determinamos el diámetro, y el diámetro de la esfera es aproximadamente de 25 centímetros. Sería 0,25 metros. Entonces colocamos aquí 0,25 metros. Y la viscosidad que nos dio 1,562 por 10 a la menos 5, 1,562 por 10 a la menos 5. Al multiplicar y dividir, nos va a dar este valor, que viene siendo el número Reynolds. Como en este caso no es una tabla, no nos da un rango, tampoco es un banco de tubo, asumimos ese número Reynolds dentro de la ecuación que vamos a utilizar para esfera. En este caso, esta ecuacióncita grande que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? El número Reynolds. Ya tenemos el número Reynolds, ¿cierto? Una vez obtenido el número Reynolds, ya lo que nos falta sería la viscosidad del fluido. Y la viscosidad del fluido, por supuesto, ¿dónde la vamos a tener? Bueno, en realidad la vamos a tener allí también. ¿Vieron? Entonces, nos vamos acá. Y, y por supuesto, aquí no. En el mismo, en los mismos valores que nosotros tenemos acá. Viscosidad, viscosidad. Ok. Ya tendríamos 1,562, ¿cierto? Viscosidad, pero viene siendo absoluta. Sería 1,849 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Por 10 a la menos 5. Casi no se ve el menos 5. Entonces colocamos ese valor. Y el otro valor sería en este caso, a la temperatura promedio de superficie. En este caso sería TS promedio de superficie. ¿Vieron? A 250 grados centígrados. Sería 2,760 por 10 a la menos 5. ¿Vieron? Ok, esos son los valores que voy a colocar en la fórmula. ¿Vieron? Aquí y aquí. ¿Ya? Y el número Planck.
El número plan también lo sacamos de la tabla. ¿Dónde está el número plan? El número plan, el número plan. El número plan lo colocamos acá. ¿Vieron? 0,7296. ¿Vieron? Y esos son los valores que vamos a utilizar. Ok. Número Nusselt viene siendo igual a ¿quién? Al coeficiente convectivo multiplicado por el diámetro dividido entre la conductividad térmica, que viene siendo igual a 2 más 0,4, el reino elevado a 1 medio, 0,06, reino elevado a 2 tercios multiplicado por el número Planck, que es el que está en la fórmula de este lado. 0,4 es reino elevado a 1 medio, 0,06 es reino elevado a 2 tercios multiplicado por el número Planck elevado a 0,4. Multiplicado por la relación, en este caso de las viscosidades, a temperatura del fluido y a la temperatura promedio de la superficie. ¿Vieron? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Temperatura del fluido sobre temperatura promedio de la superficie. Este elevado a la 1/4 y este elevado a la 0,4. Ok. Entonces, por supuesto, si nosotros despejamos de aquí el coeficiente convectivo calor, nos va a dar esta ecuación para poder incluir este coeficiente acá en la fórmula del flujo de calor. ¿Vieron? Ok, seguimos. No tenemos el número de Nusselt. Como no tenemos el número de Nusselt, lo vamos a ubicar con esa fórmula. Me queda el número de Nusselt viene siendo igual a 2 multiplicado por 0,4 multiplicado por el Reynolds. El Reynolds nos dio 4.802 por 10 a la 4. 4.802 por 10 a la 4. Ya tengo el número Reynolds. ¿No? A eso lo voy a elevar a un medio. Más 0,06 multiplicado por el Reynolds elevado a 2 tercios. Sería 4,802 por 10 a la 4 elevado a la 2 tercios. ¿Ya? Y lo debo multiplicar por el número de Planck. El número de Planck habíamos dicho que sería el número de Planck a la temperatura del aire. Sería 0,7296. Entonces coloco aquí 0,7296. ¿Ya? Elevado a quién? A la 0,4. Coloco aquí a la 0,4. Y eso lo multiplico por la relación que existe entre la viscosidad a temperatura del fluido. La viscosidad a temperatura del fluido me da 1,849 por 10 a la menos 5. 1,849 por 10 a la menos 5. Ya tengo esta. Dividida entre la viscosidad de superficie, pero a temperatura promedio, ya que cuando se enfría y se calienta pasa de 300 a 200 y por supuesto dividido entre 2 nos da 250. ¿Vieron? Entonces quiere decir que aquí sería ese valor 250. A 250 buscamos ese valor de esa viscosidad 2,760 por 10 a la menos 5 y la colocamos acá 2,76 por 10 a la menos 5. A eso tengo que dividir, tengo que elevarlo a 1/4. ¿Quién hace esa fórmula, por favor? A ver si corresponde. Así practican. Ajá. ¿Aló? A ver si les da. Bueno, profe, a mí me da 135,007. Ok. Ya te dio el valor. ¿Ya? Entonces quiere decir que inmediatamente ya tenemos el valor. Si ustedes no practican con la calculadora, van a tener problemas. Inmediatamente que tengo el número Nusselt, inmediatamente lo coloco acá. Busco la conductividad térmica y el diámetro. El diámetro habíamos dicho que viene siendo de 0,25 metros. La conductividad térmica, ¿de dónde la voy a ubicar? De acá. ¿Vieron? De aquí. Ese sería mi conductividad térmica, 0,02551. ¿Ya? Entonces, coloco ese valor, 0,02551. ¿Vieron? Vatio, metro, grados centígrados. Ok. Y lo divido entre el diámetro, sería 0,25 metros. Lo multiplico por el número Nusselt que nos acaba de dar, en este caso 135. ¿Cuánto da eso? Da eso. Me dio 13,77. 13,8. Ya tengo el valor. Del coeficiente convectivo de transferencia de calor.
el coeficiente viene siendo 13.8 vatios metro cuadrado o grados centígrados. ¿Vieron? Una vez que tenga el coeficiente convectivo de transferencia de calor, lo debo ubicar en el flujo de calor, que me dice que el flujo de calor debe ser igual al coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie multiplicado por la temperatura caliente menos la temperatura fría. Yo siempre digo así, temperatura caliente menos temperatura fría. Entonces, en este caso, temperatura, el libro dice temperatura del fluido menos la temperatura de superficie. Temperatura caliente y temperatura fría. Yo no sé quién viene siendo la caliente y la fría. La temperatura es 25 y a la caliente es el de la esfera. ¿Vieron? Sería los 300 menos los 25. O en este caso serían la temperatura promedio, que sería de 250 grados centígrados. Ok. Entonces, comenzamos a calcular. Resulta que no tenemos el área de la superficie. ¿Cómo calculamos el área de la superficie? ¿Ah? ¿Cómo calculamos el área de la superficie? Con la ecuación, con la fórmula. ¿De qué fórmula? La que usted dio ayer. La que yo di ayer, la que googleé. Ajá, esa. 4 Ah, pi. ok. Viene siendo Eso. pi por el diámetro cuadrado o 4 pi por r, algo así, al cubo. ¿Está bien? Porque al cuadrado, perdón, al cuadrado. Entonces hacemos esa ecuación. ¿Vieron? Entonces, esta ecuación, aquí está en función del diámetro, 4 pi por r al cubo. R al cubo. Ay, vamos a otra vez a googlear. Googleamos. Dios mío. Ay, Dios mío. Ah, y aquí me dice área. No quiero escribir. Área superficial de una esfera. Ya me estoy poniendo vago. Imágenes. Y me dicen que viene siendo 4 pi por r al cuadrado. Ahí hay un error. ¿Vieron? Entonces, viene siendo a 4 pi por r al cuadrado. Un error, un horrendo error. ¿No? Entonces, este viene siendo cuadrado. Ajá. Y este viene siendo también al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si digo que el radio viene siendo el diámetro dividido entre 2, por supuesto, ya ambos lo tengo que colocar al cuadrado, al diámetro al cuadrado y el 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, 4 con 4 se cancela. Perdón. Ajá. Y por supuesto me va a quedar un sexto al cuadrado. Es al cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, Google? Sí, al cuadrado. Área superficial. Ajá, al cuadrado. 4 pi al cuadrado. Y el volumen, 4 tercios de pi por r cubo. Aquí está. ¿Lo ven? Ajá. El área superficial, 4 pi por r cuadrado y 4 tercios de pi por r cubo. Ok. Entonces, seguimos por acá. Vamos por acá. Dejamos eso allí mientras tanto. Entonces, inmediatamente sacamos el área superficial. Esto está al cuadrado, me supongo, ¿verdad? Ajá, saquen ese valor, por favor. Me queda 4 pi por r al cuadrado. Área superficial, 4 pi por r al cuadrado. ¿Quién me da ese valor, por favor? Da eso, 0,1963.
Ok, continuamos. Ya tengo el área superficial, ¿cierto? Una vez que tenga el área superficial, voy a, me voy aquí, ya, tengo que corregir todo eso. Me voy a determinar el flujo de calor. El flujo de calor viene siendo igual al coeficiente convectivo, que ya lo determiné por acá. Aquí, ¿no? 13,8. 13,8. El área sería 0,1963. Coloco aquí 0,1963 por la temperatura de superficie, que viene siendo la temperatura promedio, como hemos dicho nosotros, entre 300 y 200. Entre 300 y 300, 250. 250 por la temperatura, en este caso, del fluido. Y la temperatura del fluido es la temperatura del aire, que son 25 grados centígrados. En este caso sumo y multiplico y me va a dar ¿cuánto? Me dio 609,5. 610 vatios. ¿Está bien? Entonces, ya que metro cuadrado con metro cuadrado se cancela, ¿no? Y, ok. Y grado centígrado con grado centígrado se cancela. Me va a dar en vatios. Ya tenemos el flujo de calor. ¿Vieron? Entonces, ya tenemos el coeficiente convectivo y el flujo de calor. Ya tenemos la parte A, ¿cierto? Este viene siendo la parte A. Entonces, la parte B, estime cuánto tardará el proceso. Para determinar cuánto tardará el proceso, nosotros tenemos que determinar el flujo de calor que hace la esfera. ¿Está bien? Que viene siendo el flujo de calor total, en función del flujo de calor que nosotros calculamos en este caso. ¿Comprendieron? Entonces, al hacer, nos va a dar una relación en tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer es esto. Delta T viene siendo igual a Q sobre Q punto promedio. ¿Bien? ¿No? Entonces, para obtener Q punto, vamos a utilizar en realidad la ecuación, esta ecuación del flujo de calor viene siendo igual a la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. ¿Comprendieron? ¿Ya? Ok. ¿Y cómo obtenemos la masa? La masa la tenemos con esta ecuación, que viene siendo a la densidad multiplicada por el volumen. ¿Para qué? Para que el volumen sobre la masa sobre la densidad se cancele. Y al cancelarse me va a dar en kilogramos. ¿Comprendieron? Ya que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok, la densidad. La densidad en este caso vamos a utilizar la densidad de la esfera, que es lo que me están dando. ¿Vieron? La densidad de la esfera viene siendo igual, igual a 8,055 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí es la densidad de la esfera. ¿Está bien? Y coloco aquí 8,055 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera, para googlear por acá, me va a quedar en 4/3 de pi por r al cubo. Pero r al cubo, por supuesto, me va a quedar r, sería el diámetro dividido entre 2. ¿Está bien? Y el diámetro me va a quedar al cubo y el 2 también me va a quedar al cubo. Serían 2 por 2 por 2. ¿Está bien? 2 por 2, 4. 4 con 4 se cancela y me queda aquí un 2. 2 por 3, 6. Por lo tanto, sería un sexto de pi por el diámetro al cubo. ¿Está bien? Ok. Entonces quiere decir que sería así. Un sexto de pi por el diámetro al cubo, ya utilizando el diámetro. Entonces coloco un sexto de pi por el diámetro al cubo. ¿Vieron? Sería 0,25 metros. Y aquí tendríamos el volumen. Este volumen, por supuesto, me va a dar en metros cúbicos. Con este metro cúbico se cancela. ¿Vieron? Y me va a dar, en realidad, la masa. Multipliquen eso, por favor, para ver si da.
¿Aló? ¿Aló? Me dio 65,89. Ok. 65,9. Entonces, y ahí se estaría la masa. Una vez que tenga la masa, lo voy a incluir en el flujo de calor. ¿De dónde salió esa ecuación? En realidad esa ecuación, yo se las di anteriormente, pero no se las copié, ¿ya? En las fórmulas que aparecen, aparece el flujo de calor, pero más adelante para tubería, ¿vieron? Entonces, la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Ok, eso es lo que se va a calcular. Entonces, pero eso aparece en el banco de tubo. Entonces, nosotros vamos a utilizar esa misma ecuación, la masa por la capacidad calorífica multiplicada por la diferencia de temperatura. ¿Qué temperatura vamos a obtener? En realidad, la temperatura que ofrece la rata de enfriamiento de la esfera. ¿De cuánto es? Pasa de 300 a 200. ¿Comprendieron? Quiere decir que sería 65,9 kilogramos multiplicado por la capacidad calorífica. En este caso, la capacidad calorífica sería de la esfera. Y la capacidad calorífica de la esfera sería 480 joules sobre kilogramo grados centígrados. Entonces, vamos a colocar ese valor allí. ¿Vieron? Entonces, 480 joules sobre kilogramos sobre grados centígrados. Ajá. Y lo multiplico por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura a la cual la esfera se enfría. En este caso pasa de 300 a 200. ¿Vieron? Multiplico esa ecuación y nos va a dar ese Q total. ¿Vieron? O Q promedio. ¿Cuánto le dan? A. Le da ese valor. Me da 3.163.200. Ok. Ajá. 3.163.000. ¿Ya? No sé de dónde salieron esos 200. Bueno, pero está en ahí. Una vez que obtenga ese valor, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la relación del valor grande sobre el valor pequeño. O sea, los 3.163.000 dividido entre los 610 joules. ¿Vieron? Entonces, este valor sería Q, la rata del flujo de calor en unidad de tiempo, en un segundo. Entonces coloco aquí el flujo de calor. Vatio. Vatio, ¿a qué va a ser igual? A Joule sobre segundo. ¿Comprendieron? Y este es Joule. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que me queda Joule sobre segundo. ¿Comprendieron? Entonces 3.163 Joule sobre 610 Joule sobre segundo. Joule con Joule se cancela. Me queda 1 sobre segundo. Al aplicar doble C, segundo pasa hacia arriba. Y nos va a dar 5.185 segundos, que es la tasa del tiempo en la cual nos está dando. ¿Comprendieron? Para llevarlo ahora, me dicen que una hora tiene 3.600 segundos. ¿Comprendieron? O, en este caso, una hora tiene 60 minutos. Entonces, primero lo convierto a minutos, porque en realidad me va a dar en minutos y horas. ¿Vieron? Hay 5.185 segundos. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí. En este caso, estime en cuánto tardará el proceso. ¿Vieron? Para enfriarse. De 300 a 200 grados centígrados. ¿Vieron? Pregunta. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Nadie tiene pregunta. No puede ser. No puede ser posible. Alguien tiene que tener una pregunta. María Ángel. Andrés. Wilhelm, No, que hace profe. tiempo que no vieron. Ah, no hay. Bueno,
Si no hay, yo estoy muy cansado, oyeron. Yo lo voy a dejar hasta acá. Oyeron. Y me van a disculpar. Pero hasta aquí llegó este ejercicio. Deberíamos hacer el de banco tubo, pero lo hacemos otro día. ¿Oyeron? Está bien, Ay, profe. Dios. Ok, Está bien, está profe. bien. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Y si no, el banco de tubo lo enviamos para otro examen. Ok, Dele, pues. profe. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Nos vemos. Nos vemos. Dejar grabar. Detener la grabación.